Hola amiguitos, bienvenidos a Imagiline Kids. Hoy les traigo este lindo libro que se titula Los sonidos de la noche. Escrito por Javier Sobrino e ilustrado por Emilio Urberuaga. ¿Me acompañas a leerlos? Qué interesante título. Sonidos de la noche. En la selva de la lluvia, el sol se esconde tras los árboles y los sonidos del día se apagan. Como todos los días, la luna se asoma entre las montañas y los sonidos de la noche se encienden, como todas las noches. Los animales se preparan para dormir. ¡Ay! El susurro de la selva los acuna poco a poco y se duermen sin darse cuenta. Pero, ¿qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Bú! 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 Parece el rumor de las olas. Alguien llora acurrucado dentro de una caja abandonada. Alguien solloza cada vez con más fuerza. ¡Bum! Si sigue, despertará a todos los animales de la selva que ya están dormiditos. ¡Bum! 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 Entonces Orangután pregunta: ¿por qué lloras, chiquitín? Porque tengo frío. Ok, voy a traerte una manta. Ya verás cómo luego tienes calor y dejas de llorar. Así dormiremos todos. Y así fue. Pero 10 minutitos más tarde, otra vez, ¿qué es ese ruido? Va a despertar a todos. ¡Buah! ¡Buah! ¡Buh! Los animales de la selva vuelven a despertarse y algunos están molestos. Tapir pregunta: ¿por qué lloras, chiquitín? Porque tengo sed. Ay, ok, voy a buscarte un cuenco con agua. Ya verás cómo se te quita la sed y dejas de llorar. Así dormiremos todos. Y así fue. Pero solo 5 minutitos después, solo 5. Otra vez, ¿qué es ese ruido? Solo 5. ¡Bú! 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 Los animales de la selva se despiertan de nuevo y algunos están irritados. Entonces Oso se aproxima y pregunta: ¿por qué lloras, chiquitín? Porque tengo hambre. Voy a traerte unas delicias de miel y mango. Ya verás cómo se te quita el hambre y dejas de llorar, por favor. Así dormiremos todos. Y así fue. Pero pasado 4 minutitos, solo 4. ¿Qué es ese ruido? Otra vez. ¡Bú! 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 Los animales de la selva se despiertan otra vez y algunos están disgustados. Con justa razón. Entonces Rinoceronte se arrima y le pregunta: ¿por qué lloras, chiquitín? Porque
voy a traerte un muñeco para que te haga compañía. Ya verás cómo se te quita el miedo y dejas de llorar. Así dormiremos todos de una vez. Y así fue. Pero 3 minutitos, solo 3 minutitos más tarde, ¡ay, otra vez! ¿Qué es ese ruido que no nos deja dormir? ¡Bú! 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 Los animales de la selva se despiertan de nuevo y algunos están muy fastidiados. Así que Tigre se aproxima y le pregunta: "¡Rau! ¿Por qué lloras, chiquitín?" Porque quiero que venga mi mamá. Voy a buscar a tu mamá y te acunará. Ya verás. Qué lindo el tigre. Poco después llega Tigre subido en la mamá. ¿Quién es la mamá? ¿Quién es la mamá? ¡Mamá! Grita el cachorrito. ¡Chiquitín! Grita la elefanta. ¿Dónde estabas, mamá? Me fui a visitar a tus abuelos, pero ya estoy aquí. Chiquitín salta de alegría y el suelo bum, bum, bum tiembla. Elefanta le da a su pequeño un sonoro beso que resuena en toda la selva. Un súper beso para Chiquitín. Buenas noches, Chiquitín. Ahora sí me podré dormir. ¡Ay, qué sueño! Por fin los animales descansan tranquilos y se duermen. Pero pasado un minuto se oye en la selva de la lluvia: ¡bú! 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 Uy, los animales se despiertan y están muy, pero muy enfadados. Todos miran inmediatamente hasta Chiquitín, pero no es Chiquitín quien llora. Entonces, es un niño del poblado cercano. Y entonces Chiquitín grita: ¡un beso! ¡Un beso! ¡Quiero un beso! ¡Hay que darle un beso a ese niñito! ¡Así dormiremos todos! Y así fue. El murmullo de la selva los arrulla y todos los animales se duermen sin darse cuenta. Y algunos roncan. Momento más tarde, ¿qué es ese ruido? Otra vez. Tap, 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 tac, tac, tac. Llueve. El agua regresa a la selva de la lluvia. Pero los animales no se despiertan. Duermen acunados por el susurro de los sonidos de la noche. Fin. Y bueno, amiguitos, ¿qué te pareció el cuento? Muy bonito, ¿verdad? Si te gustó el libro, no te olvides darle like. Y si quieres escuchar más historias como esta, dale clic al siguiente enlace. Nos vemos pronto aquí en tu canal Imagineland Kids. ¡Adiós!